número 312 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué son las indulgencias? Y responde: las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Una pregunta muy interesante que muchos de nosotros hemos formulado. Oye, ¿alguien me puede explicar qué son eso de las indulgencias? Bueno, pues aquí tenemos una buena oportunidad. Primero, aclaremos un concepto para poder entenderlo. El pecado tiene una doble consecuencia. Una consecuencia es que nos priva de la comunión con Dios, de la vida eterna. Eso es la pena eterna del pecado. Y eso en el momento en el que nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados graves o mortales son perdonados, volvemos, ¿no? Tenemos esa remisión de la pena eterna y volvemos a vivir en gracia de Dios, en comunión con Dios. Esa es una consecuencia del pecado, el privarnos de la comunión con Dios, la pena eterna. Pero luego también hay una segunda consecuencia, que es lo que se llama pena temporal, que los pecados, además de habernos enemistado con Dios, han creado un desorden dentro de nosotros, un desorden a las criaturas. Nos han separado de Dios, pero nos han desordenado, ¿no?, en nuestra relación, ¿no?, con las cosas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda claramente, ¿no? Pues una persona, fruto de su egoísmo, tiene una tendencia egoísta muy marcada, y esa tendencia egoísta pues ha podido ser motivo de provocar un pecado grave, ¿no? Aunque ese pecado grave sea perdonado, uno se arrepiente y es perdonado, pero esa tendencia egoísta ha generado un desorden dentro de uno. Y aunque ese pecado provocado por ese egoísmo haya sido perdonado, el desorden que esa tendencia egoísta, esa especie de apego al yo, supone un desorden interior que tiene que ser purificado, ¿no? Bueno, es un ejemplo para intentar aproximarnos a ello. Requiere una purificación. A eso se llama la pena temporal. Esa purificación tiene que ser en esta vida, o si no en el purgatorio, más allá de esta vida. Pues bien, ¿de qué manera se purifica esa pena temporal? Ese desorden interior, ¿de qué manera se purifica? Bueno, de muchas maneras. A través de actos de caridad, de mortificaciones, de olvido de nosotros mismos, de una oración profunda. Pero no estamos solos en ese camino de purificación. Además también de que a través de muchos actos y obras buenas nos vamos purificando de ese desorden interior que tenemos, que es lo que llamamos la pena temporal, pero aparte de eso también vivimos una comunión en el seno de la Iglesia, que es la comunión de los santos, es decir, existe una especie de vasos comunicantes entre todos los que formamos parte de la Iglesia y además con los que están en el cielo, y la Iglesia, de alguna manera, es como depositaria de todos esos tesoros que por ese principio de esos vasos comunicantes, permitidme esta imagen, ¿no?, de la comunión de los santos, allí donde yo no llego, allí donde yo no termino de purificar mi desorden interior, puedo recibir de la gracia de los méritos de Cristo, por supuesto, y de que gracias a Cristo de los méritos de María y de todos los santos, y me puedo servir también de ellos para terminar de purificarme lo que yo por mis solos méritos no soy capaz de purificar bien. Porque a veces uno dice, no termino de purificar mi vida, porque intento purificarme pero me sigo manchando, y entonces no termino de purificarme. Bueno, pues las indulgencias son pues un recibir de la sobreabundancia de la gracia de los santos y de la Virgen, que han recibido gracias a la redención de Jesucristo, y que nosotros podemos participar de ello, y podemos recibir lo que se llama una indulgencia parcial o plenaria. Plenaria quiere decir que todo el desorden, la pena temporal que yo tengo, queda perfectamente purificada en ese momento, y parcial si queda parcialmente purificada.
Y esa indulgencia, sea parcial o plenaria, uno la puede recibir para sí, pero también en este misterio de la comunión de los santos lo puede aplicar a los difuntos. Uno, por ejemplo, ha fallecido un ser querido suyo y gana una indulgencia y la aplica para la purificación de las penas temporales, ¿no?, de ese ser querido suyo que ha fallecido. Las almas del purgatorio, para que no necesite del estado de purificación del purgatorio, sino que esa indulgencia aplicada a esa alma del purgatorio, si es una indulgencia plenaria, le libraría de la pena de la purificación que necesita en el purgatorio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se gana una indulgencia que la Iglesia ha recibido, ¿no?, y administra dentro de esa autoridad que Jesucristo le dio de atar y desatar? Bueno, pues la Iglesia suele conceder esa indulgencia plenaria a algunos actos concretos. Por ejemplo, el ejercicio del Vía Crucis de esta manera en Cuaresma, el rezo del Santo Rosario a una peregrinación. O sea, se suele lucrar, se dice, ¿no?, con la indulgencia, bien sea indulgencia plenaria, o indulgencia parcial a determinados actos de devoción, peregrinaciones, etc. Entonces, uno cuando hace ese acto, por ejemplo, participa en una peregrinación y la Iglesia le ofrece la indulgencia plenaria, ¿no?, por poder hacerlo. Intenta vivir con intensidad ese acto, reza por las intenciones del Papa, también se pide eso para poder ganar esa indulgencia, se confiesa, tiene que confesarse 20 días antes o 20 días después de ese momento en el que está ganando la indulgencia, y también comulga. Entonces, haciendo ese acto por el que se gana la indulgencia, rezando por el Papa, habiéndose confesado 20 días antes o después, recibiendo la comunión. Y obviamente hay un tema clave, que es lo más importante, ¿no?, para poder ganar una indulgencia plenaria, que es un acto de contrición perfecto, es decir, un acto de amor a Dios sobre todas las cosas, con un rechazo, ¿no?, con un rechazo de cualquier tipo de afección al pecado. Si no existe este acto de contrición perfecto, obviamente la indulgencia no puede ser una indulgencia plenaria. Y a veces igual algunas indulgencias plenarias, pues igual serán indulgencias parciales en la medida en que el acto de contrición no ha sido perfecto. Pero estas son las condiciones para ganar esa indulgencia plenaria, y no son sino un tesoro de gracia que la Iglesia administra y nos ofrece para completar nuestro camino de purificación y ayudar a nuestros hermanos difuntos a completar su camino de purificación, camino del cielo.